Vamos a comenzar a revisar, a comentar y a aprender sobre este hermoso libro que se llama El Código de Moisés, la herramienta de manifestación más poderosa en la historia del mundo, escrito por James F. Twyman. Y el día de hoy me gustaría comentar en relación con el prefacio y la introducción. Mira, me gusta mucho revisar el prefacio, incluso cuando hay veces que hay una sección dedicada a los agradecimientos. Estoy muy segura que muchos de nosotros nos saltamos esa parte y no la leemos. A mí me gusta leer incluso los agradecimientos, porque incluso me he encontrado que en algunas ocasiones un autor conoce a otro autor y digo, mira, son amigos, pero también en agradecimiento profundo a esas personas que inspiraron al autor, que ahora me está compartiendo todo esto. Sin embargo, en este libro noté un par de cosas. Primero, creo que si viene un pequeñísimo agradecimiento al principio, no recuerdo, tal vez una dedicatoria, no puedo estar segura de ello, pero lo que sí me di cuenta es que no hay prólogo. Generalmente, el prólogo es un comentario de otro autor para el libro. Y me encanta esto porque James no quiso que nadie opinara sobre su libro. Y esto es genial, porque esto lo hace estar seguro y con la certeza de que lo que está escribiendo es bueno, según lo que él dice. Sin embargo, hay un prefacio. Y me gusta mucho comenzar con el prefacio porque habla un poco de la historia, de cómo inspiró todo esto que se está manifestando ahora en nuestra vida. Así es que voy a empezar a platicarles lo que dice James en el prefacio. Él dice, hace 12 años, el Código de Moisés respiró por primera vez en más de 3.500 años, cambiando el mundo por segunda vez. Desde que el libro y la película salieron a la venta en el 2008, millones de personas han sido transformadas por el poder del nombre de Dios. Y la traducción de lo que él dice es, yo soy eso, yo soy. O, tal como lo han traducido algunas culturas y seguramente tú lo has escuchado, es yo soy el que soy. Palabras tan importantes y que muchas veces no tenemos el conocimiento para darle el sentido de lo que está diciendo. Yo soy el que soy. Y este va a ser el lema, el mantra en el cual vamos a tomar el poder más adelante y te vamos a enseñar cómo. Y James continúa comentando, diciendo, y ahora con el lanzamiento de esta edición actualizada, que se actualizó el año pasado, en el 2020, millones más experimentarán el mismo poder transformador. Dice James que a menudo se ha preguntado por qué el código ha tardado tantos siglos en ser redescubierto. Los místicos de casi todas las tradiciones espirituales han reconocido y tratado de comunicar esta tecnología simple y sagrada, pero solo ahora se ha mostrado en una forma que cualquiera puede dominar. Y una vez dominado, transformará sus vidas, nuestras vidas, y por lo tanto al mundo entero. Porque acuérdense que no venimos nosotros a transformar al mundo, venimos a inspirarlos a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra prosperidad, a través de nuestra sanación. Cuando inspiramos a otros a hacerlo, ellos también se mueven. Entonces, ahora que vamos a comprender este término, va a transformar nuestra vida, estoy segura, porque a mí ya ha comenzado a transformarla. Y miren que algunos de ustedes han estado conmigo a través del camino y se han dado cuenta de muchas etapas de transformación que hemos vivido juntos, yo misma junto con ustedes. James dice que recuerda que cuando casi había terminado de escribir el primer borrador del Código de Moisés, el subtítulo apareció en su mente y la afirmación lo hizo dudar, pero sabía que era perfecta. ¿Por qué? Porque es cierto, en un sentido muy literal.
realmente él cree que es la respuesta para manifestar el mundo que hemos imaginado desde el principio de los tiempos. Pero eso nunca significó que el código fuera solo para atraer bienes a nuestra vida, como casas o posesiones o dinero. De hecho, vamos a descubrir que eso es lo menos que vamos a poder lograr. No solamente casas o posesiones o dinero. El mayor uso del Código de Moisés es manifestar la bondad, el bienestar o el estar bien, no los bienes. Es el convertirnos en una fuente de esa misma bondad para todos los que conocemos. Y todos nosotros sabemos que cuando estamos sintonizados y sincronizados con esta bondad, con este bienestar, entonces creamos todo. James dice que hay una historia que ha contado cientos de veces desde que se publicó este libro que estamos revisando. Y él dice que le sorprende no haberla incluido en la primera edición. Dice, es como decidí sentarme y empezar a escribir el Código de Moisés. Y él nos platica. Comienza con una película que vi y que despertó la imaginación de millones de personas. El secreto. Y seguramente tú también ya la has visto. Y él continúa comentando. Recuerdo que cuando vi El secreto por primera vez, 2 pensamientos pasaron por mi mente. Y presta mucha atención porque creo yo que él tiene razón. Primero, él pensó, esta es una película muy bien producida y va a tocar la vida de mucha gente. Y 2, es una película muy peligrosa porque solo cuenta el principio de la historia y deja fuera la parte más importante. Él dice, El secreto hizo un muy buen trabajo al presentar la ley de la atracción. Esa ley de la atracción que ahora canaliza Esther Hicks a través de la conciencia infinita que es Abraham y que fue inspirada esta película por precisamente Abraham, la del secreto, aunque después quitaron el segmento de Esther Hicks y dejaron todo lo demás. Entonces, James dice que El secreto hizo muy buen trabajo al presentar la ley de la atracción, pero desde una perspectiva muy elemental. Lo que presentaba era la ley de atracción del ego, desde la opinión de James, o cómo utilizar los principios espirituales para conseguir lo que no tienes, pensando que eso hará que tu vida mejore. El enfoque era conseguir o atraer bienes. Pero la comezón que se pretendía rascar quedaba insatisfecha. La ley de atracción del alma es muy diferente. Se centra en dar en lugar de recibir y en atraer la bondad en lugar de los bienes. Porque recuerda que la bondad, la gratitud, el amor tienen la energía para crear todo. La intención de atraer los bienes, el dinero o los objetos no tienen la energía suficiente para crear todo lo que quieres. Y en esto creo que él tiene razón. Y él continúa diciendo, en pocas palabras, el mantra del ego es yo quiero, mientras que el mantra del alma es yo soy. Este es el corazón, el núcleo, el centro y el fundamento del Código de Moisés. Abrazar la presencia yo soy, que está entera y completa dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué tal de genial? ¿No es increíble conocer de dónde viene todo esto que vamos a leer y aprender? Porque le da un cimiento muy fuerte y nos da la perspectiva de dónde viene.
Y aquí está la segunda parte de la historia en relación con el secreto. Cuando el Código Moisés se estaba preparando para su publicación, James decidió producir un documental que hiciera el mensaje aún más accesible. Y dice, trabajé en la película durante un año y estaba preparando su lanzamiento cuando decidí mostrársela a 3 amigos. Después de verla, les pregunté qué les parecía. Y su respuesta no fue la que yo esperaba o deseaba. Está bien, me dijeron. Entonces, uno de ellos, un conocido director, me dijo que si estaba dispuesto a trabajar con él durante 2 semanas, 24 horas al día, estaba seguro que podríamos, dice James, convertirla en una película que llegará al corazón de millones de personas. Solo faltaba un mes para el estreno y ya había cientos de cines e iglesias dispuestos a proyectar la película. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, dice James, pero acepté. Trabajamos sin parar y durante ese periodo de 2 semanas volvimos a rodar más del 70% de la película, produciendo una película más grande de lo que jamás imaginé. El hombre que me ayudó fue Drew Harriott, el director de El Secreto. ¿Qué tal? Cómo el universo va sincronizando y sintonizando a las personas para completar, para continuar. Drew, el director, pareció reconocer que el Código de Moisés continuaba donde lo dejó El Secreto, devolviendo la ley de atracción al alma y demostrando un mensaje que el mundo está preparado ahora para escuchar. Un último dato que demuestra lo preparada que está la gente para escuchar y activar este mensaje. Unos años después de que se estrenara la versión cinematográfica de El Código de Moisés, estaba navegando por la web, dice James, y me encontré con algo que me sorprendió y me impactó. Varias personas habían subido la película a YouTube en su totalidad, infringiendo las leyes de derechos de autor. Y dice James, al principio me enfadé y me pregunté cómo podía hacer para que la retirara. Pero luego me di cuenta de la cantidad de personas que habían visto la película. Más de 5 millones de personas. En lugar de retirarla, me puse en contacto con una de las personas que la había subido y le pregunté cómo podía ayudar. Había millones de personas que nunca habían oído hablar de mí o del libro, pero que sin embargo veían y amaban el mensaje. ¿Y quién era yo para interferir? Y esto me encantó, porque va de la mano con los básicos y con la esencia del universo, como lo hemos comentado en otros cursos, porque el universo es incluyente, no es excluyente. Y cuando nos agregamos al proceso natural de las cosas, es entonces que abrimos el camino a la abundancia y a la manifestación. Si él hubiera excluido esta información, a lo mejor no hubiera sido tan fácil y tan rápido lo que le sucedió enseguida. Y ahora voy a continuar diciéndote. Él continúa diciendo ahora, a lo largo de los años, he sido testigo del poder transformador de esta presencia a través de miles de personas. Y en mayo del 2020, fíjense bien, 2020, el año en el que el mundo se sacudió, en el que todos tuvimos cambios y transformaciones tan fuertes, justo en medio de esa sacudida tan fuerte en mayo, James hizo una entrevista exclusiva con la empresa de salud y bienestar que se llama Total Life Changes.
Y él dice, no creía que todavía hubiera mucha energía en torno al Código de Moisés. Así que puedes imaginar mi sorpresa cuando más de 10,000 personas asistieron a esa sesión en directo a través del Facebook. Mi entrevistadora, Adria Jordan, parecía saber más que yo sobre el libro. Sus preguntas y reflexiones me inspiraron a abrirlo de nuevo y a ver a qué se debía todo el revuelo. Y fue entonces cuando se reavivó la llama. Sentí el fuego que lanzó el Código de Moisés en el 2008, el mismo fuego que experimentó Moisés hace más de 3,000 años, cuando una voz procedente de una zarza ardiente que no se consumía le pidió que hiciera lo imposible. ¿Recuerdas esa historia? Quizá te estés preguntando si es posible que hagas lo mismo en tu vida. Y la respuesta es un sí rotundo. James dice, creo sinceramente que la respuesta se encuentra en estas páginas que vas a leer. Cuando descubras el poder del nombre de Dios para ti, nada te impedirá alcanzar la abundancia espiritual de formas que ni siquiera puedes empezar a imaginar. A lo largo de esta edición vas a encontrar nuevas secciones como esta, en las que James ha añadido nuevas ideas e información y las vamos a ir repasando en su momento. James quería hacer algo más que reeditar el Código de Moisés. Quería que cobrara vida tanto para los nuevos como para los antiguos lectores, que no fuera simplemente algo de lo mismo. Así es que podemos estar seguras de que estamos revisando algo completamente nuevo, renovado, a lo que ya estamos preparados para escuchar. James también ha ido añadiendo ejercicios, sobre todo uno adicional al final de todo el libro, para ayudarnos a incorporar la información que vamos a leer, pero vamos a ir incorporando un paso a la vez para hacer al final todo un ejercicio completo. Esto nos va a llevar varias sesiones, tal vez unas 10 a 12. Así es que simplemente vamos a ir disfrutando este camino porque siento yo que es algo divertido y muy interesante. Si es la primera vez que leemos este material, James dice, espero que estés preparado para lo que va a ocurrir. Estás a punto de recibir el código para lograr milagros en tu vida y en el mundo. Esta sabiduría ha tardado más de 3,500 años en llegar a ti. Fíjate, qué grande y poderosa creadora deliberada eres. Esta información esperó para ti 3,500 años. Y aquí estás, recibiéndola. Nadie más. Mira quiénes estamos aquí, unos cuantos. Y tú, hoy, lo estás creando. Buen trabajo. Sigue así. Y ahora que ha llegado a ti, posees la herramienta de manifestación más poderosa de la historia. Ponla en práctica y lo vas a ver por ti mismo, por ti misma. Y así es como concluye el prefacio. Es por esto que me permito de verdad prestar atención a toda esta información que luego pasamos por alto cuando nos vamos a leer un libro. Vienen cosas tan interesantes y grandes enseñanzas de las cuales podemos echar mano, aún sin haber iniciado con el contexto de lo que estamos leyendo. Y ahora vamos a leer un poco sobre la introducción. Y James dice, puede parecer una afirmación grandiosa, una declaración impresionante que uno puede escribir solo para vender libros o llamar la atención. Pero, ¿y si es verdad? ¿Es posible que exista un código antiguo,
una fórmula mágica utilizada por uno de los mayores líderes de todos los tiempos, pero que se haya perdido durante miles de años? Curiosamente, muchos de nosotros ya estamos familiarizados con él. Incluso hemos leído sobre los milagros que se realizaron gracias a sus primeras aplicaciones. Algunos de los acontecimientos más sorprendentes de la historia, que quedaron incluso plasmados en los libros más importantes de la humanidad. Sin embargo, pocas personas conocen el código que activó esos sucesos milagrosos y cuando se aplica, puede atraer todo lo que nuestros corazones han deseado. La razón por la que estuvo oculto y no se utilizó durante tanto tiempo es uno de los grandes misterios de la historia. Sin embargo, por primera vez, el Código de Moisés se está compartiendo con todo el mundo, no solo con un grupo selecto de altos iniciados. En este libro te mostraré cómo utilizar el código para cambiar tu vida e incluso el mundo. Los maravillosos acontecimientos registrados en la Biblia, y creo yo que en algunos libros muy importantes de otras culturas, fueron el resultado de este proceso. Y ahora tú puedes aprovechar su poder para crear milagros en tu propia vida. Puedes utilizarlo para atraer todo lo que siempre has deseado. Riqueza, la relación perfecta, propiedades, etc. Pero cuanto más experimentes el Código de Moisés, más te darás cuenta de que está destinado a algo mucho más grande. Inspirar la paz y crear un mundo basado en la compasión y el amor. Conocí el Código de Moisés cuando estaba escribiendo El arte de la paz espiritual. James Twyman tiene muchos otros libros muy interesantes, no todos traducidos al español, pero muchos todos relacionados con la espiritualidad y el crecimiento de conciencia. A lo mejor quieres por ahí darte una buscadita en Amazon, donde encontré mucho de la información de él. Y él dice: cuando estaba escribiendo El arte de la paz espiritual, las pistas y los indicios salieron a la superficie mientras escribía, casi como si los secretos ocultos a la vista quisieran volver a respirar aire fresco. O tal vez la humanidad estaba simplemente preparada para ver de una forma que antes no estaba preparada. Cuando me di cuenta de lo que estaba viendo, supe que tenía que realizar un experimento para descubrir por mí mismo si el código era real o no. Y esto me encantó cuando lo leí, porque mucho de lo que yo también les participo y los invito a que hagan es a que seamos congruentes entre lo que enseñamos y lo que hacemos y lo que vivimos. Así es que cuando leí esto, que James decidió descubrir si el código era real o no, pues levanté la atención, presté más atención a esto y me encantó, porque esto iba conmigo. Y él continuó diciendo: cuando estaba trabajando en el libro, las referencias al nombre de Dios, yo soy el que soy, se repetían. Y sentí el poder del nombre, porque en el momento en que lo repetimos, si tú lo dices o lo piensas, yo soy el que soy, algo se mueve en nosotros. Si prestas atención, algo se mueve en ti, sientes ese poder. Y dice James: cuando sentí el poder del nombre, aún no lo había relacionado con la ley de la atracción. Y no fue hasta que empecé a estudiar y aplicar el nombre cuando se me hizo evidente. Como sugiere el libro, el subtítulo de este libro, es realmente la herramienta de manifestación más poderosa de la historia. Y luego dice James que decidió que utilizaría el Código de Moisés para ayudar a que el arte de hacer la paz espiritual se convirtiera en el libro más vendido del mundo el día de su publicación. Fíjate, que se convirtiera en el libro más vendido del mundo
en el día de su publicación. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y qué deseo tan fuerte. Y él platica que esto requeriría un milagro y que esas eran las condiciones ideales para su experimento. Durante varios meses, aplicó todo lo que había aprendido sobre el código. Cuando se levantaba por la mañana, meditaba con él. Incluso imprimió una docena de copias de la portada del libro para poder practicar el ejercicio a lo largo del día, deteniéndose unos segundos y meditando sobre su objetivo cada vez que veía una portada pegada en las paredes de la cocina, el dormitorio y en cualquier otro lugar de su casa. Y miren, aquí una gran enseñanza y un tip muy interesante. Cómo él decidió imprimir algo que le evocara el recuerdo de detenerse por un momento y sentir cómo se siente cuando ya estuviera publicado su libro, que era su intención. Y yo creo que de aquí estamos aprendiendo mucho, porque qué tal que nosotros aquí y ahora, y antes de ni siquiera saber cómo funciona esto, podemos tomar esta cuestión que él comenzó a hacer y tal vez ponernos alguna nota. A lo mejor puede ser una frase en la cual tú quieres recalcar o quieres trabajar en estos tiempos, en cómo están estos portales de energía del eclipse y del Mercurio retrógrado, ¿sí? Y de los eclipses de Géminis en Sagitario, que precisamente nos están invitando a dejar atrás lo que ya no nos es útil. Podríamos escribir, dejo atrás lo que no me es útil varias veces y ponerlo en muchos lugares de casa y detenerme para reflexionar sobre eso, sobre qué es lo que no me es útil y dejarlo atrás. O tal vez tienes una gran ilusión por hacer un viaje a cierto lugar y decides imprimir pequeñas ilustraciones de ese lugar y lo colocas en diferentes lugares de tu casa y comienzas a sentir cómo te sentirías estando en ese lugar, deteniéndote por un momento cada vez que pases por ahí. Te das cuenta de la importancia que hay al leer y al encontrar entre líneas ese aprendizaje que nos está siendo brindado. Y ahí te dejo esas ideas para que las practiques durante este tiempo. Y bueno, voy a continuar comentando lo que él nos comenta sobre este ejercicio. Y él decía, y cada vez que yo lo hacía, me detenía y reflexionaba sobre ello y sentía como si ya hubiera estado hecho, podía sentir cómo aumentaba la energía y me venían a la mente nuevas ideas sobre cómo podía hacer realidad mi visión de que fuera el libro más vendido del mundo. Y él continúa diciendo, por fin llegó el día en que mi libro saldría a la venta. Entré en Amazon.com y miré el lugar que ocupaba. El día anterior estaba en algún lugar de la lista de los primeros 10,000. Pero esa misma mañana del 6 de junio del 2006 había llegado a los primeros 300. Parecía que estaba subiendo. A mediodía, el libro estaba entre los 20 primeros y a las 3 de la tarde ocupaba el puesto número 3. Solo faltan 2 clics más, pensé. A las 5 de la tarde estaba en el número 2. Ya casi. Y se mantuvo en el número 2 durante horas. Dice James, era insoportable. Comprobaba la clasificación cada hora, pero no se movía. Incluso racionalicé el hecho de que el título que ocupaba el primer lugar era un libro de tapa blanda, lo que significaba que el mío era el libro de tapa dura más vendido del mundo. Pero sabía que no era suficiente. Cuando utilicé el código de Moisés, me imaginé que estaría en la cima.
y no iba a transigir. Iba a llegar allí. Solo tenía que tener fe. Fíjate bien lo que decía. Solo tenía que tener fe. Acuérdate que creer, tener fe, tener la certeza en algo, es lo que crea. ¿No hay incluso por ahí un libro y hasta una película que se llama Creer es crear? Entonces él dijo, solo tenía que tener fe. Y yo te invito para que esto lo anotes y lo practiques. El tener fe, el tener la confianza de que el universo se hace cargo, el tener la certeza en ese amor incondicional que el universo tiene para nosotros, para crearlo. Y entonces James dice, a las 9 de la noche, eché otro vistazo. Número 1. Me gustaría decir que me sorprendió, dice él, pero para entonces ya sabía que era real. El Código de Moisés no es algo que yo haya inventado o descubierto. En muchos sentidos, él me descubrió a mí. Últimamente se habla mucho de la ley de la atracción y de cómo podemos utilizarla para realizar nuestros sueños. Lo que puede significar preguntarse, ¿cómo puedo atraer todas las cosas que no poseo actualmente y que me harán feliz una vez que las tenga? Estoy dispuesto a admitir que este es un primer paso importante, pero sentí que el Código de Moisés ofrecía algo que no estaba presente de inmediato en esta forma. En otras palabras, la satisfacción del hambre del ego ¿es el verdadero objetivo? ¿O hay algo más dentro de nosotros? Algo mucho más significativo que se cumple de una manera muy diferente. El Código de Moisés trata del siguiente paso, mucho más vital. ¿Cómo satisfacemos el anhelo de nuestra alma? La historia de mi libro, que se convirtió en el número 1 de los libros más vendidos el día de su publicación, es un gran ejemplo de cómo podemos utilizar el código en beneficio de nuestras vidas. Pero ¿es esto todo lo que se nos pide que hagamos? ¿Se nos han dado estas herramientas sagradas simplemente para manipular la realidad en nuestro propio beneficio? ¿O estamos siendo llamados a algo más elevado? A un propósito que coincide con la intención original de la razón por la que se ofreció este regalo a la humanidad a través de Moisés. Y aunque más adelante en el libro James hablará de las diferencias entre el anhelo del alma y el hambre del ego, que es genial y excepcional, puede ser útil decir unas palabras aquí para cebar la bomba, dice él. Y dice, el ego está constantemente preocupado por tratar de conseguir lo que cree que no tiene, mientras que el alma busca dar todo lo que necesita, dándose cuenta así de que las cosas ya estaban presentes en su interior. Te lo voy a volver a repetir porque está de verdad muy iluminado este concepto y me encanta. Dice, el ego está constantemente preocupado por tratar de conseguir lo que cree que no tiene, mientras que el alma busca dar todo lo que necesita, dándose cuenta de que esas cosas ya estaban presentes en su interior. Esto vuelve a ir a un básico del universo, ya está integrado, ya está contenido. Este es el enfoque del Código de Moisés,
Al igual que es el objetivo más elevado de la ley de la atracción, el código fue utilizado por primera vez para asegurar la libertad de los israelitas que estaban esclavizados en Egipto. Ahora puede ser utilizado para liberarte de la esclavitud de tu ego. ¿Te das cuenta la profundidad de esta sabiduría? Después de todo, el lugar donde vives significa muy poco si tu mente y tu alma están oprimidos. El propósito de este libro es ofrecerte la herramienta más poderosa de la historia del mundo para alcanzar la verdadera libertad. ¿Y qué es exactamente la verdadera libertad? ¿Te has preguntado? Fíjate bien el concepto que nos invita James. Es simplemente la capacidad de expresar tu divinidad en cada situación, en cada momento, y darte cuenta de que eres creador del universo que experimentas. Y te lo voy a repetir de nueva cuenta porque está increíble este concepto de libertad, porque yo creo que es muy cierto. La libertad es la capacidad de expresar tu propia divinidad. Y lo podemos dejar hasta ahí, porque todo lo demás es explicación adicional. Es la capacidad de expresar tu propia divinidad. ¿Aquí qué quiere decir? Que tú mismo eres la divinidad, porque eres hecho de esta energía. Entonces, la libertad es la capacidad de expresar tu propia divinidad en cada situación, en cada momento, y darte cuenta que eres el creador del universo que estás experimentando, que tú lo estás creando. Seas consciente de ello o no. El ego busca esclavizar mientras que tu alma, como Moisés lo hizo, desea liberarte. Y dice James, déjame darte un ejemplo más del poder que contiene este proceso. Y dice que está escribiendo estas palabras mientras está sentado en un pequeño café cerca de su casa, en una ciudad que se llama Talent, en Oregon, en los Estados Unidos. Y dice, y estoy sumergiéndome en estas ideas y la energía del código de Moisés. Y él comenta lo siguiente, lo voy a leer textual. Hace unos momentos pasé un tiempo utilizando el código para lograr un objetivo concreto, que era vender una casa de mi propiedad. Respiré profundamente unas cuantas veces, sentí la energía de las palabras que canté en voz baja para mí y luego me dejé llevar. Mira, aquí voy a hacer una reflexión. No nos está diciendo cómo funciona y estamos así como que, pero bueno, pero que me diga ya cómo funciona esto. Pero ya te está diciendo algo que ya podemos hacer. Voy a volver a leer para que notes cómo nos está diciendo qué hacer. Para empezar, ya veremos los detalles. Respiré profundamente unas cuantas veces. Sentí la energía de las palabras que canté en voz baja para mí. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Te acuerdas? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y luego me dejé llevar. Entonces podríamos llevarnos este pequeño ejercicio para hacerlo en la semana. Respira profundamente unas cuantas veces. Siente la energía de esas palabras cantándolas en voz baja para ti. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y luego, déjate llevar. Porque esta sabiduría es inherente a ti. Y tú lo sabes porque esto se siente bien cuando lo haces. ¿No se siente bien hacerlo? Y dice James, aunque no pasé más que unos segundos concentrado de esta manera,
De alguna forma sabía que tendría un efecto profundo. Son casi las 4 de la tarde del sábado, casi la hora de cierre de la cafetería donde estoy. Solo hay otras 2 personas en el local. Una pareja de mediana edad sentada en una mesa a unos 5 metros de mí, que habla en voz baja mientras mira un periódico. Siento el impulso de echar un vistazo y de prestar atención a su conversación. Al parecer son de Minnesota y se están preparando para trasladarse a un trabajo en la Universidad del Sur de Oregón. Y me doy cuenta de que están consultando la sección inmobiliaria del periódico y hablando de las viviendas disponibles. Esto es interesante, sí, pero no es suficiente para que me desconcentre de lo que estoy escribiendo. Al fin y al cabo estoy intentando escribir mientras estoy aquí. Mi manuscrito debe ser entregado a mi editorial, Hay House, dentro de 2 días, y aún queda trabajo por hacer. Me vuelvo hacia el ordenador que tengo delante y tecleo las palabras Código Moisés. En el momento en que aparecen en la pantalla, siento un tirón en el corazón que dice: háblales de la casa que quieres vender. La casa en cuestión está actualmente alquilada y aunque he pensado en ponerla en el mercado, todavía no he pasado a la acción. A pesar de este impulso interno, siento que sería una gran grosería interrumpir o incluso iniciar una conversación con la pareja, ya que están claramente ocupados en algo. Pero la sensación es persistente y aumenta hasta que finalmente saludo. No más de 15 minutos después, llegamos a un acuerdo condicionado a que les guste la casa que les ofrezco. Sé que lo harán, ya que es exactamente lo que buscan y puede venderse exactamente por la cantidad que tienen en mente. El Código de Moisés es la herramienta de manifestación más poderosa de la historia del mundo. A veces, dice James, incluso yo necesito que me lo recuerden. Y luego continúa en un apartado diferente, platicándonos que 12 años después, mientras editaba la nueva edición del Código de Moisés, es decir, esta que estamos revisando, necesitaba que lo recordaran una vez más. Mi casa en Portland, dice él, Oregón, estaba en venta. Y aunque muchos mercados inmobiliarios del país se han congelado durante la pandemia del COVID-19, el mercado de Portland sigue siendo fuerte. Esperaba llegar a un acuerdo rápido y durante la primera semana la casa fue vista más de 40 veces, pero no hubo ninguna oferta. Lo mismo ocurrió la segunda semana y la tercera. Todavía no hubo oferta. 6 semanas después, tuve que tomar una decisión: retirarla del mercado o bajar el precio. Mi amiga Marisa, que vive en nuestra comunidad Namaste en México, me hizo una pregunta obvia. ¿Has utilizado el Código de Moisés? La miré un poco avergonzado. No, no lo he hecho, dije. De hecho, ni siquiera se me había ocurrido la idea. Cuando me estaba preparando para vender mi casa en Santa Bárbara para mudarme a México, estaba preocupada porque no había ofertas durante semanas, dijo su amiga. Entonces, hice exactamente lo que sugieres en el libro. Puse notas por toda la casa que decían: soy feliz. Ha comenzado una guerra de ofertas. Mi casa se vende por encima de la lista. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo viene este aprendizaje, esta enseñanza de nueva cuenta? De verdad que yo voy a hacer esto en esta semana. Y yo los invito a que ustedes lo hagan para que después comentemos qué pasó. Cada vez que pasaba por una de esas notas, dice ella, me detenía, respiraba profundamente y sentía esa felicidad y luego decía las palabras en voz alta.
3 días después, había múltiples ofertas y se cerró por encima de mi precio de venta. ¿Por qué tengo que decirte lo que escribiste en tu propio libro? Era un desafío directo. ¿Por qué no había utilizado la herramienta de manifestación más poderosa de la historia para vender mi casa? Inmediatamente me puse en marcha e hice la técnica de respiración, que vamos a aprender más adelante, y pude sentir que la energía empezaba a moverse. Algo estaba sucediendo, algo maravilloso. De repente me sentí seguro de que todo iba a salir bien. 2 días después, el mismo día en que tenía que decidir si lo retiraba del mercado, llegó una oferta. Y al día siguiente, otra. Había comenzado una guerra de ofertas. Y dice James para terminar la introducción. Sí, de vez en cuando es bueno que te lo recuerde. Así es que vean, qué belleza de escrito, ¿no? Vean qué conciencia tan maravillosa escribió esto para nosotros, que nos ha estado haciendo pasar verdaderamente un momento tan agradable y tan poderoso. Porque no solamente su historia nos lleva mucha enseñanza que podemos ya iniciar a practicar, sino que nos muestra la calidad de conciencia de maestro que está acercándose ahora a nosotros. Así es que vamos a terminar con un ejercicio que quiero que hagamos. No es un ejercicio propio del Código de Moisés, pero es un ejercicio en el que quiero que recordemos muchos conceptos que nos van a preparar para abrirnos a entender que la divinidad somos nosotros. Así es que te voy a pedir que cierres tus ojos, te pongas cómodo, te pongas cómoda, tomes una suave inhalación profunda, exhalando suavemente. E imagines que entras en el centro de tu corazón, que es una luz brillante, poderosamente brillante, e imagina que te sientas ahí, en medio de esa luz brillante. Esa luz brillante es tu propia sabiduría divina. Es la divinidad en ti. Fúndete en ella y sé parte de ella, respirando suavemente, inhalando y exhalando. Y en este espacio de luz y de amor, te gustaría recordar lo que es y lo que se siente, reconocer la divinidad de tu propia alma y de tu espíritu. Y te gustaría recordar lo que es y lo que se siente, conectar con todo lo que es, reconocer el campo unificado del amor, reconocer al amor universal en todas las cosas, verte a ti mismo, a ti misma como una expresión de la divinidad, entender tus poderes superiores, tener la perspectiva más alta sobre la divinidad. Te gustaría recordar lo que es y lo que se siente, distinguir entre la energía divina y tus padres y equilibrar lo divino masculino y divino femenino dentro de ti. Y lo que es y lo que se siente, acceder a lo divino en ti y vivir sin creer que te separarás de la energía del amor por estar conectado con tu propia divinidad. Y lo que es y lo que se siente, reconocer las señales del universo y conocer tu verdadero camino y experimentar y crear milagros. Y lo que es y lo que se siente, transmutar tu energía inferior y pedir ayuda y reconocer sincronicidades del universo y conocer tu verdadero camino y ser consciente de la presencia del amor universal en ti y en todas las cosas y saber que eres amado, que eres amada sin medida
Te gustaría recordar lo que es y lo que se siente, sumergirte en tu propia divinidad y que tu alma y tu yo superior sean vistos y presenciados como niño, como niña. Recordar lo que es y lo que se siente, verte con toda la capacidad de crear, entender la naturaleza del Dios interior, reconocerte como vehículo de la creación, sentirte conectado, conectada a la energía divina, permitir que la sabiduría de lo divino entre en tu conciencia. Te gustaría recordar lo que es y lo que se siente, la compasión de lo divino, y reconocer la presencia constante de lo divino y experimentar conscientemente lo divino. Y recordar lo que es y lo que se siente, entrar en unión con lo divino, aceptar la voluntad de lo divino, acceder al conocimiento de lo divino, reconocer el espíritu divino dentro de ti, conectar a la fuente más elevada de paz y de amor del universo, restaurar tu reconocimiento del flujo divino, reconocer tus acuerdos con lo divino, aceptar la voluntad de lo divino como fuerza guía en tu vida, experimentar conscientemente la energía de lo divino, reconocer el vínculo entre lo divino, entre la divinidad y tú mismo, adentrarte en la presencia viva de la divinidad, permitir que el espíritu entre en tu corazón. Te gustaría recordar lo que es y lo que se siente ser un recipiente de amor, lo que es y lo que se siente invitar al poder del razonamiento divino a tu sistema, lo que es y lo que se siente darle la bienvenida a la energía del razonamiento divino en tu sistema y darle la bienvenida a la energía de la sabiduría divina en tu sistema y conectar con tu fuente divina de poder, de vida y de luz. Y lo que es y lo que se siente llenarte de esencia divina y reclamar la pureza de tu yo divino y tener una conexión clara con tu yo divino y desear el amor divino en ti y en tu vida. ¿Te gustaría recordar lo que es y lo que se siente? Dejar que el amor limpie tu alma, dejar que tu alma sea limpiada por la divinidad, permitirte aprender directamente de la divinidad, reconocer cuando estás rechazando la divinidad en ti mismo, ser consciente de la divinidad en ti, actuar desde la divinidad en ti y reintegrarte con tu yo divino y reconocer cuando se filtra tu comunicación con lo divino a través de tus creencias. Y te gustaría recordar lo que es y lo que se siente, ver la divinidad en ti y en todo. Y te gustaría recordar todo esto. Y siente y observa cómo todo esto vuelve a ti. Y es parte de ti. Y se integra en ti. Para moverte a través de ello de aquí en adelante. Siéntelo como esta energía es parte de ti ahora. Hay algo diferente en ti ahora. ¿Cómo se manifiesta ya en ti? Y vas a tomar un baño de luz. Toma un delicioso baño de luz, enjuágate en luz, limpia todo aquel bagaje emocional que no te corresponde. Y con este baño de luz siente cómo toda esta maravillosa inteligencia divina que ha entrado en ti se manifiesta de aquí en adelante para ti. Siente cómo con este baño de luz se integra toda esta sabiduría y te abres a la maravillosa experiencia de moverte hacia adelante para experimentar abundancia y prosperidad en tu vida. Toma una suave inhalación profunda, muy profunda,
Y al exhalar, mueve tus manos y tus pies y tu cuello, tu cabeza. Estírate rico. Y cuando estés listo, cuando estés lista, abres tus ojos.